Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora se conectan a nuestro espacio diario de conferencias. Actualícese a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook. Saludamos hasta ahora a la doctora Marta Cadavid, contadora pública, especialista en gerencia financiera y máster en economía financiera, reconocida internacionalmente como Fraud Fighter, conferencista, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo, auditoría forense, lavado de dinero y cumplimiento en América Latina. Cofundadora y CEO de No Fraud Latam, donde ayuda a organizaciones a predecir, prevenir y detectar actos deshonestos y conductas criminales a través de la innovación y tecnología. El tema que nos trae para el día de hoy, fraude al desnudo, predicción y prevención. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días. Tiene usted la palabra. Gracias, Carlos. Gracias, doctora Marta, por su intervención en un tema que es de mucho interés. La verdad es que sobre ese tema se habla mucho, pero a veces no se llega exactamente a aquellos detalles en qué consiste un fraude y es precisamente hacia donde usted nos va a conducir. Le agradezco mucho, doctora Marta, puede iniciar. Muchas gracias, doctor Zuluaga, y a todo el equipo de Actualícese por invitarme. Para mí es un honor, es un placer estar aquí y con toda la comunidad contable de auditores y de revisores fiscales que pues hacen parte de Actualícese. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación que nos va a guiar. Sí, vamos a hablar de casos, vamos a hablar de fraude, pero mi objetivo principal es añadirle valor a lo que nosotros hacemos. Es importante que nosotros entendamos que como profesionales nosotros estamos educados para agregar valor en las compañías, no para llegar a patear los muertos, no para llegar a llorar cuando los casos han pasado. Por eso en el día de hoy yo quiero hablar del tema del fraude tal como es, por qué sucede, cuáles son esas expectativas que tienen las organizaciones y qué hay para que nosotros podamos mejorar ese valor o volver a construir ese valor de las organizaciones. ACFE, que es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude a nivel global, nos dice, por ejemplo, que las personas más confiables son los que se convierten en violadores de esa confianza. Yo hoy quiero hablar de 4 definiciones de fraude a nivel global que me parecen muy importantes. Y ya las personas que han tenido la oportunidad de compartir conmigo saben que soy muy ácida en los ejemplos porque son los ejemplos que nos pasan el día a día. Entonces, cuando hablamos de fraude, hablamos que el fraude de pronto pasa como por allá afuera, como que no me toca, y resulta que cuando ya empezamos a desmenuzar el fraude, nos damos cuenta que esos conceptos los vemos todos los días. El fraude nos respira aquí en el cuello a nivel personal, a nivel corporativo, a nivel social. Una de las definiciones que traigo para el día de hoy es la de ACFEC, donde nos dice que el fraude es una acción, es una actividad que tiene el propósito del enriquecimiento personal. Puede ser a través del uso inapropiado de activos o la sustracción de activos, y puede ocasionarse por un individuo o una organización. A mí me encanta esta definición porque ACFEC agrupa el abuso corporativo como un fraude y eso nosotros no lo vemos. ¿Y qué es el abuso? El abuso es cuando la gente se roba el café, el azúcar, hace las actividades personales en tiempo de la organización, utiliza el carro de la compañía para hacer diligencias personales sin ninguna autorización. Y sí, eso suena horrible, pero eso es abuso y eso es fraude. Otra de las definiciones que a mí me encanta socializar es la que nos entrega el Instituto Americano de Contadores Públicos, donde ya nos habla de que el fraude está dado como una acción de engaño para mostrar una cara bonita a la organización. Aquí ya estamos hablando directamente de los estados financieros
manipulados, sea para vender la compañía, sea para capar impuestos, para lo que sea. En todo caso, esa manipulación de los estados financieros se da para engañar un grupo de interés. Y una de las definiciones que nos entrega el Instituto de Auditores Internos, aquí nos dice que ya es cualquier acto ilegal basado en el engaño, en el ocultamiento o en la violación de confianza, que puede ser perpetrado por una persona o un grupo de personas para obtener dinero, propiedades, servicios, evitar pagos o pérdida de servicios y asegurando una ventaja personal o del negocio. Entonces aquí también vemos cómo el Instituto de Auditores Internos integra algo muy interesante, que es cuando la gente no paga, o sea, dejar de pagar para que el otro sufra, para que usar el dinero del otro como beneficio en la organización o beneficio personal. Entonces, estas son las tres primeras definiciones que encontramos de fraude y se van a dar cuenta que entonces el fraude como tal no es una sola cosita, sino que tiene varios elementos y que los vemos permanentemente en la organización. Uno de los temas que tenemos que lidiar en las organizaciones es cómo el personal o el ser humano se comporta frente al fraude. Ben Sherwood hizo un estudio de cómo los políticos y personas que trabajaban en altos cargos se comportaban en los momentos de crisis. Y ese estudio, esa teoría, la trajo ACFEC para plantear también el tema del comportamiento humano con respecto al fraude. Entonces, es muy simple. Tenemos una regla de propensión al fraude que es 10-80-10. Donde el 10% de la población nunca se metería en un problema ilegal o en una conducta antiética. A esto los llamamos las personas no influenciables. Son esas personas que por más problemas que tengan y tengan acceso a recursos en la organización, nunca tocarían esos recursos. Al otro lado de esta gráfica tenemos el 10% de los amiguitos que buscan todo el tiempo de romper la norma. Son los anómicos, los que no entienden los controles, los que no les gusta que los controlen, que no les gusta que le pongan políticas, y son las personas que caminan como en esas o navegan en esas aguas grises del underground, donde hay que hacer la vuelta, cómo le ayudo. Y está el 80% de la población ahí en el medio que solo por hoy no hemos cometido fraude. ¿Por qué? Porque no hemos tenido las presiones suficientes, porque no hemos tenido los problemas suficientes o porque hemos trabajado tanto en nuestro interior que no lo hemos cometido. Pero estamos lidiando con el 90% de la población que tiene la propensión al fraude. Posiblemente ustedes no lo sabían. Pensábamos que todo el mundo era honesto. No, las personas son honestas hasta que se encuentran con un problema. Una vez que se encuentran con ese problema, podemos determinar si la persona es o no es. Y pasa muy seguido en las organizaciones. Mientras hayan recursos, mientras haya flujo de caja, mientras haya plata para pagarle a todo el mundo y los dueños estén contentos, pues todos somos felices. Esperemos las reacciones cuando las compañías empiezan a tener problemas. Entonces, hoy lidiamos con el 90% de la población que posiblemente va a cometer fraude. Donald Cressy en los años 50 se dedicó a estudiar por qué la gente hace lo que hace. Él era un criminalista americano y fue a muchísimas cárceles a investigar y a preguntarle a los presos que estaban allí condenados por qué hacían lo que hacían, por qué cometieron esos delitos. Y él trajo una teoría que se llama el triángulo del fraude, donde ya puso en ese triangulito, en un vértice puso la presión, una presión social, financiera, una presión familiar, una oportunidad, que la oportunidad la da la organización porque no tiene controles, porque tiene controles internos muy flexibles, o porque el perpetrador siempre está buscando cómo encontrar esa oportunidad. Y tenemos la justificación, y es la racionalización, es la forma en que el perpetrador verbaliza que lo que está haciendo no lo está haciendo porque él es un perpetrador. De hecho, una persona que roba, si usted le dice, eres un defraudador, se va a enojar y le va a decir que él no está haciendo daño.
El perpetrador se ve a sí mismo como una persona con problemas que está tratando de resolver sus problemas en secreto sin que la empresa se dé cuenta, usando esos recursos de la organización, y miramos a ver cuándo se paga. Resulta que esta teoría del triángulo del fraude empezó en los años 50, pero la dinámica de la economía ha sido un boom. Vivimos en una hiperconectividad, todo viaja más rápido. También el ser humano ha tenido un diferente desarrollo. Entonces, ya no solamente es la presión, la oportunidad y la justificación, sino que ya encontramos teorías donde nos dice la persona necesita la capacidad. Puede tener todos los tres elementos anteriores, pero si la persona no es capaz de accesar al sistema, a la plataforma digital, no es capaz de abrir la caja fuerte, no es capaz de abrir el escritorio, pues simplemente la persona no puede cometer fraude, así que se necesita también la capacidad. Igualmente, hay otra teoría que ya decía, el ser humano también tiene arrogancia, y nos hemos encontrado con perpetradores, especialmente cuando nosotros estamos investigando, donde el perpetrador no tenía necesidad, el perpetrador no estaba justificando que él necesitaba el dinero, no, sino que en la arrogancia, en su ego, el perpetrador sentía esa fuerza de hacer todo lo que hizo porque él tenía que sacar la empresa adelante. Y ya después venía otra historia acerca de que la gente se comporta de acuerdo a donde está. Entonces viene otra arista, ya venía la estrella del fraude, donde la sociedad, la cultura también le dice a la persona qué hacer. Si la persona está trabajando en un país donde el índice de corrupción es mínimo, y hay una cultura ética súper fuerte, cero tolerancia, dejarse tentar, esa persona va a caminar derechito y decir, no, aquí ni pensar en fraude. Pero si al contrario, la persona está trabajando en un país donde la corrupción es rampante, o la cultura de la organización es terriblemente, es horrenda con respecto a la ética, pues la persona como que flexibiliza sus conceptos y sus valores y dice, aquí se pueden aceptar actos antiéticos o conductas antiéticas. Entonces ya hoy nosotros personalmente no hablamos del triángulo del fraude, nos basamos en todas estas teorías y ya nos movemos a la geometría del fraude, donde entendemos que el ser humano es ambivalente, tiene aristas, tiene ángulos, tiene vectores, tiene todas las figuras geométricas que ustedes quieran, y que para entender el fraude es importante entender el ser humano. Adicionalmente, cuando hablamos de actos antiéticos y hablamos de conductas criminales, ya hablando en términos de fraude, corrupción, todo este tema de abuso corporativo, debemos entender la intención. La intención es esa línea delgadita que existe entre una equivocación y el engaño, o un error y un fraude. Y es muy simple. Vamos a pensar que nosotros como contadores en una organización estamos discutiendo acerca de cómo contabilizar una partida. Vamos a poner un ejemplo de que yo digo es un gasto, ustedes dicen que es un costo, y la contabilizamos en el gasto, y en 2 o 3 meses nos vamos a dar cuenta que eso no era un gasto, sino que era un costo, y entonces hay que corregir. En el momento que estábamos en esa discusión, nosotros teníamos una discusión contable, de criterios contables, y nunca tuvimos esa intención de engañar o manipular los estados financieros para tener otra situación financiera de la entidad. Simple, se corrige, se dejan las notas y no pasa, o sea, no hay problema. Pero cuando ya estamos hablando de la intención que está asociada con el engaño o con el fraude, traemos otra definición que nos entregan en la NIA 240, que nos dice que el fraude es un acto intencionado, realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleva a la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta y legal. Y yo para este caso siempre traigo un ejemplo que es el más simple de todos. Manejemos la caja menor. Usted como auditor llega a hacer el arqueo de la caja menor y se da cuenta que faltan 200, 300 mil pesos. La persona que administra la caja menor
le dice, en medio del llanto, de la tristeza, de la angustia, que ella tan de malas, que preciso cuando ella sacó la plata para terminar de pagar el arriendo, le hicieron auditoría. Pero que ella en ningún caso está robando, que ella en ningún caso está abusando, por favor no le diga perpetrador, sino que ella toda la vida ha utilizado la caja menor para financiar sus gastos personales. Y como la nómina la pagan el marzo 15, que es el martes, pues ella necesita un dinerito para pasar el fin de semana, ajustar el transporte, ajustar el arriendo o pagar el colegio de los niños o gastársela en cosas personales. Pero como ella siempre paga, o sea, el 15 ella va a pagar lo que le está faltando en caja, ella considera que eso no es fraude. Le tengo una mala noticia a los perpetradores y abusadores corporativos. Es fraude, porque la intención es muy clara. Ella no se equivocó sacando el dinero para un uso personal. Esa persona está usando el recurso de la compañía para subsanar o pagar sus problemas personales. Porque ella no está autorizada, que ese flujo de caja que tiene, esa caja menor, es para que ella también, cuando tenga problemas económicos, al escondido, la saque. Porque es una ventaja injusta. Entonces tendríamos que ponerle una caja menor a cada empleado de la organización para nosotros estandarizar la intención de cometer fraude. Es uno de los ejemplos más prácticos que siempre dejo, porque a la hora de que un auditor se encuentra en un momento caliente de hacer un arqueo, de encontrar este tipo de errores, por ejemplo, en la caja de un banco, en el área de tesorería o en cualquier parte de la organización donde hayan recursos involucrados, el perpetrador siempre te va a decir, no, yo no estoy haciendo nada indebido. Entonces, aquí hay que tener claro que cuando nosotros trabajamos con el ser humano, siempre esa intención del acto tiene que estar ahí plasmada. Yo también traigo un ejemplo de cuando corremos una maratón. Nos inscribimos en la maratón de Nueva York. 10,000 personas van a correr. De esos 10,000, probable 50 o 100 tienen la opción de ganar. De la maratón gana uno, o sea, hay un ganador, y los otros 9,999 corrieron. No ganaron, pero corrieron. Entonces quiere decir que la intención no vale ahí porque no se ganó. No, todo el mundo tuvo la intención de correr, pero solamente uno ganó. Los otros que no ganaron corrieron la maratón porque les parecía un reto, porque querían demostrarle a la familia que eran capaces, porque se sentían felices de hacerlo. Tuvieron la intención, corrieron y tuvieron la intención de ganar. Lo mismo pasa aquí. O sea, el hecho de que incluso una persona no ejecute el fraude hasta el final no indica que no hay intención. La intención siempre va a estar. Entonces nosotros, sabiendo que tenemos que lidiar con el 90% de las personas con esa tendencia a usar los recursos de la organización cuando más lo necesitan, muchas veces acudimos a traer el recurso ideal en la compañía, a traer el recurso humano, y nos damos cuenta que cuando estamos hablando del fraude desde el ser, prácticamente estamos trayendo a las organizaciones las personas que pueden cometer fraude. He hecho este ejercicio muchas veces y es súper interesante, y le decimos, bueno, yo necesito una persona que venda apartamentos, que trabaje en propiedad raíz. Dígame, ¿usted qué le dice a recursos humanos para que le traiga el recurso correcto? O sea, usted le manda una carta, un correo electrónico a recursos humanos y le dice, yo necesito un vendedor de propiedad raíz y estas son las condiciones. Entonces usted pide una persona comunicativa, polifacética, colaboradora, bien conectado, recursivo, empático, abierto, y nos olvidamos de que estas mismas condiciones son las condiciones que tiene un perpetrador capaz de entrar a una organización y causar daño allí. Cuando preguntamos qué es lo que falta, nos quedamos patinando en el gap que hay en el vacío, porque siempre estamos pensando en la parte técnica, siempre estamos pensando es cómo esa persona puede optimizar los recursos de la organización, cómo me va a vender más apartamentos, cómo me va a traer más clientes. Y se nos olvida una cosa súper importante, la ética, los valores. Resulta que usted, antes de traer a una persona que sea brillante, debe traer una persona
que esté alineada 100% con los valores de la organización. Es más, usted le puede enseñar a vender apartamentos después. Usted puede ayudarle a desarrollar su talento. Pero una vez que usted ha traído a la persona correcta, usted puede sentirse más tranquilo, más tranquila de que esa persona sí es el empleado ideal. Hoy los invito a que ustedes, cuando hagan esas requisiciones de personal a recursos humanos, antes de poner un montón, una lista de actitudes técnicas, piensen cómo yo voy a asegurar que a esa persona le gusta lo que está haciendo aquí y esa persona va a ser leal, esa persona está alineada con los valores de la organización. Porque muchas veces cuando ya lo traemos a trabajar con nosotros, esa persona viene con una carga histórica, una carga laboral, un ADN, donde tiene unas presiones, donde está buscando una oportunidad y donde está justificando sus comportamientos. Recuerden, el 90% de las personas son proclives a cometer fraude. Entonces, cuando traemos a ese empleado ideal y nos sentimos súper orgullosos porque trajimos el gurú de la venta de apartamentos, empezamos a escuchar ciertas frases, a escuchar conversaciones o a leer en los correos electrónicos o en los mensajes que esa persona manda, cosas como que yo le vendo más barato, sé que aquí lo necesitan, sé cómo lo necesitan y cómo lo quieren. Nos dicen, a mí me están exigiendo proveedores que sean más baratos, me van a medir por ahorros. Frases donde decimos, he llegado muy lejos en la vida y no le puedo fallar a mi familia. O frases como que a mí me piden ahorros, se los voy a dar, aquí ganamos todos y yo no le estoy robando a nadie. ¿Ok? Cuando nosotros escuchamos esas frases, eso es coloquial y es parte de las conversaciones normales que uno tiene todos los días y de hecho de los mensajes de lo que uno escribe a nivel corporativo. Pero como no habíamos escuchado de fraude, como no entendemos el fraude desde el ser, dejamos pasar estas expresiones que hablan acerca de la geometría del fraude y cómo se siente esa persona con respecto a la comisión de los fraudes. Esa persona no está pensando en que va a cometer un fraude ya. Es más, si usted le dice es que vas a cometer un fraude, ya te va a decir que no. Pero esa persona es un caldo de cultivo y entre más presiones tenga, va a buscar la oportunidad y todo el tiempo va a verbalizar que lo que está haciendo es en pro o en beneficio de su familia y de la organización. No importa si está rompiendo las normas, no importa si está pasándose los parámetros legales. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Si yo sé que el 90% de la población es proclive a cometer fraudes en la organización y yo tengo que contratar gente y yo los escucho hablando y veo en sus mensajes, en los correos, es que yo necesito pagar aquí, es que no tengo plata para la universidad de mi hijo, es que no tengo ni siquiera para el pasaje para llegar a la casa. Todas esas verbalizaciones y expresiones tienen que tener un filtro y nosotros debemos saber ¿qué puedo hacer yo con esta información? Nosotros, Julián Ríos y yo, nos sentamos un día a pensar acerca del fraude desde el ser y abrimos esa caja de Pandora de cómo entender al ser humano, cómo hacer para llegarle al ser humano y poder leer esas expresiones para nosotros adelantarnos. Y aquí es donde viene el tema de la predicción. ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, si yo tengo un ser humano que todo el tiempo está verbalizando, a todo el mundo le está contando que tiene problemas, o en los correos electrónicos se nota que hay algo relacionado con el triángulo del fraude, ahora con la geometría del fraude, nosotros cómo podemos usar esa información en provecho de ese ser humano y en provecho de la organización? Entonces nos dimos a la tarea de escribir, de estudiar muchísimo y encontramos que la mejor forma de entender el fraude desde el ser era aprovechando la riqueza informativa que produce una corporación. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con Big Data, que es la data que se produce en alto volumen y velocidad. Vamos a entender el lenguaje natural de las personas, o sea, cómo se expresan,
cómo lo hacen en inglés, cómo lo hacen en español, cómo lo hacen en Colombia, cómo lo hacen en Argentina, en Costa Rica. Necesitamos algo donde poner esa información. Entonces dijimos, bueno, inteligencia artificial, y vamos a usar también matemáticas, analítica descriptiva, vamos a usar semántica, el análisis de los sentimientos. O sea que ya empezamos a construir toda una teoría donde también cogimos la geometría del fraude, no solo el triángulo del fraude, sino la geometría del fraude, y la pusimos también en esa regla de Ben Sherwood donde decimos el 10-80-10 es la distribución o la propensión a cometer el fraude. Y dijimos, con un solo objetivo, ser proactivos. Que esto le diera valor a la organización. Que esto no era para llegar antes de, no a llegar a patear a los muertos, no llegar a hacer auditoría de algo que ya sucedió. No, cómo adelantarnos a los actos deshonestos, cómo adelantarnos a esas conductas que destruyen el valor de las organizaciones. El fraude no es solamente un número nominal que usted pone, y discúlpenme la expresión tan horrible que les voy a decir, que escondemos en los estados de resultados para no contarle a nadie que fuimos víctimas de fraude. El fraude, el abuso corporativo, la corrupción son destructores de valor. Puede haber una compañía súper hermosa dando utilidades, pero si en esa compañía se acepta los actos deshonestos, las conductas criminales, no se trabaja sobre el fraude, la corrupción y el abuso, es una compañía que pierde valor. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos todo un modelo basado en ese objetivo, ser precoces en la hora de detectar fraudes. ¿Para qué? Queríamos prevenirlos, donde detectar situaciones que destruían el valor de las organizaciones, también resolver fraudes, saber cómo se habían cometido para ya implementar la famosa teoría de lessons learned, de cómo nosotros no vamos a volver a repetir la historia. Cómo identificar amenazas, porque más allá de los fraudes nos hemos encontrado que la gente habla de actos deshonestos que no necesariamente van a afectar a la organización, pero que sí de alguna manera es una verbalización donde demuestra que esa persona no es ética. O sea, que a mí, por ejemplo, un colaborador me diga, no te preocupes por el examen, hace una denuncia falsa en la policía. Puede que eso no sea fraude para la organización, pero sí poner una denuncia ante la policía de que me robaron el computador y que no puedo presentar el examen, eso es fraude. Es una metodología que también nos ayuda a diagnosticar riesgos, porque es bien interesante. Creemos que como administradores de riesgos tenemos todo el mapa de riesgos aquí, todos listaditos, y con el mapita de calor o la gráfica que ustedes quieran, y todo súper organizado. Pero una vez que nosotros implementamos nuestra metodología y yo digo, abrimos esa caja de Pandora, empiezan a salir riesgos que en la vida se habían pensado que existían en esa organización. Y nos ayuda a tomar decisiones enfocadas a los reales riesgos de la compañía. ¿Dónde poner los recursos? Y recuerden que los recursos más valiosos son el tiempo y el dinero. Entonces, como esto es basado en los riesgos de la organización, esto nos ayuda a nosotros a tomar esas decisiones. Cogimos unos instrumentos técnicos, aquí nos tocó estudiar, certificarnos, esto fue ensayo y error, hasta que por fin nos asociamos con el tema de la matemática, la estadística, metimos analítica descriptiva, pero tomamos algo que nos parece fascinante, y es que las compañías producen una cantidad de data que se queda ahí. Ustedes sabían que tal vez el 25% de la data que nosotros usamos es estructurada. Es decir, las personas que me están escuchando que trabajan en los bancos, los que ya son oficiales de cumplimiento, tienen monitoreo transaccional. Es decir, le hacen monitoreo a las transacciones a través de datos estructurados. Un dato estructurado es un dato que usted tranquilamente puede poner en una hoja de Excel
con un atributo igual. La fecha de nacimiento, el número de identidad, la dirección, el primer nombre, el apellido. Pero cuando ya estamos hablando de datos no estructurados, que ya es el gran volumen, que son más o menos el 80%. Aquí nos damos cuenta que son datos que están ahí volando, que la gente no toca porque es que no saben cómo, no saben con qué. Y resulta que esa es la riqueza informativa que tiene la organización. Y esos datos no estructurados son los datos que están en Teams, los datos que están en Office, los datos que yo le digo, por ejemplo, a una compañera de trabajo, es que no veo la hora, o sea, te odio, no veo la hora de salir de aquí, ya me llevé las 2 piezas del inventario, o cosas más terribles como, por ejemplo, tengo mucho susto de presentar el examen y no sé cómo, tengo mucho susto de presentar el examen, pero estoy buscando a alguien que me ayude a certificarme, que me ayude con un documento falso para certificarme como piloto otra vez. Cosas de ese estilo. Esa es la información que está ahí abandonada, huérfana, y que nosotros dijimos, venga, nosotros podemos coger eso, nosotros lo podemos analizar a través de la semántica, a través del análisis de sentimientos y montamos eso en inteligencia artificial a través del lenguaje natural. Y creamos valor a través de trabajando con la geometría del triángulo del fraude, pensando que más allá de la presión, la oportunidad, la justificación, estaba la capacidad, estaba la arrogancia, estaba la cultura. Y dijimos, aquí podemos traer todos esos elementos y analizarlos en una organización. Trajimos el árbol de fraude que nos entrega ACFE y lo expandimos a nivel latinoamericano. Ya tenemos el tema de corrupción, malversación de activos, fraude en recursos humanos y nómina. ¿Ustedes sabían que hay corrupción en recursos humanos? ¿Sabían que se comete corrupción y es una de las corrupciones más rampantes que hay? El cibercrimen y obviamente el abuso organizacional, que infortunadamente es un fraude por descubrir, pero es de los más lamentables. Y construimos todo un marco de las banderas rojas de fraude para poder entender por qué la gente comete fraudes y anticiparnos. ¿Qué ejemplos tomamos de esa riqueza informativa? Entonces, por ejemplo, expresiones de presión. No dejes que el auditor se entere. Muchas de estas expresiones son muy comunes y ustedes hoy se van a dar cuenta que las escuchan a menudo. No dejes que el auditor se entere, no dejes huella, me siento incómoda, no quiero ser parte de ello, cuota inicial del apartamento para hoy, cumplir la meta mensual, sin dinero para las vacaciones. Expresiones de oportunidad que son muy comunes. El fee o la comisión adicional, comisión no registrada, sin expensión, por debajo, no tiene contraseña. Los auditores no revisan eso. Esa es la más común que recibimos. Increíble. Justificación. Es que yo me lo merezco. Yo trabajo muy duro. Esto no hiere a nadie. A mí no me pagan lo suficiente. En todas partes lo hacen eso. No le hará daño a nadie. Y aquí todos roban. Y tenemos expresiones a la medida, donde depende el tipo de compañía, el tipo de país, el tipo de idioma. Tenemos expresiones ya más puntuales, donde, por ejemplo, ahogado en el pagadiario, estoy vaciado, estoy mangueado, se cayó la vuelta, se fue el diablo, nepotista. Y así construimos todo un modelo predictivo donde hoy tenemos más de 80,000 expresiones relacionadas con actos deshonestos. Nosotros hoy vamos más allá del fraude, el abuso, la corrupción, y hoy somos capaces de medir la toxicidad de las corporaciones que destruye el valor de las mismas. 80,000 expresiones.
Y tuvimos la oportunidad, porque las cosas buenas se cuentan, porque nosotros, yo pienso que esto es un logro no solo de nuestra compañía de No Fraud con The Fraud Explorer, sino que esto es un logro colombiano, de poder traer toda esta metodología a Estados Unidos y encontrarnos con el pionero de esta teoría hace 10, 12 años, donde él hasta hace poquito decía que la librería más grande de expresiones era de 3.000 expresiones. Y cuando le contamos que una empresa en Colombia tenía 80.000 expresiones y había puesto esto a nivel predictivo, nos felicitaron. Y de hecho nosotros nos hemos ganado con el Ministerio de las TIC 2 premios y 1 en España por tener un producto innovador, por tener algo que no se había desarrollado antes, que relaciona los sentimientos, relaciona las expresiones, relaciona los modelos predictivos y que está dado para pelear la corrupción, pelear contra el fraude y el abuso corporativo. Nosotros, ¿qué hemos hecho con todo este modelo predictivo? ¿Qué hemos traído? Préstamos en pandemia, por ejemplo, donde las personas en la pandemia que trabajaban en bancos o trabajan en bancos se brincaron todos los protocolos para hacer préstamos. Nosotros fuimos capaces de detectar con nuestra metodología quiénes, cómo, cuándo y qué protocolos o controles internos se brincaron. Una experiencia que tuvimos en un banco en el exterior donde los clientes de alto riesgo no se les estaba haciendo la debida diligencia completa. Es más, era debida diligencia, se me olvida el nombre en este momento, una debida diligencia más profunda. Y aún así, teniendo esa obligación, ni siquiera la debida diligencia normal se le estaba haciendo a esos clientes de alto riesgo. Se estaba escondiendo bajo el tapete este tipo de clientes. Fraudes en la Caja General, donde nos encontramos una supernumeraria en un banco con un poder impresionante, 0 controles, ayudando a sus compañeras de trabajo cuando tenían una enfermedad, una licencia. Y esta persona se da cuenta de todos los gaps y vacíos que hay en este banco y decide poquito a poquito llevarse un dinero hasta que lo último le encuentran $25.000, o sea, un descuadre de $25.000. ¿Y saben qué pasó aquí? Cuando nosotros entramos, aquí fue una investigación forense, encontramos que la auditoría interna había hecho su trabajo. 3 auditorías se habían encontrado descuadres de $2.300, $2.500, $2.800. Pero como eso no era material para el banco, porque la materialidad estaba más o menos en $10.000, no lo vieron como una bandera roja. Increíble. Y aún así, dejaron que ella siguiera siendo supernumeraria, tuviera acceso a la caja general del banco. Y como ella no vio que había una sanción por estar descuadrada, pues se llevó $25.000. Y tuvo acceso a la base de datos de los clientes. Y tuvo acceso a los clientes de mayor edad, clientes que no movían sus cuentas, y tuvo la capacidad de hacer 2 transferencias de ahí. Y más allá nos encontramos que ella, a nivel personal, ejercía la prostitución dentro del banco y su esposo pertenecía a un grupo criminal. Y aún así, en su evaluación de desempeño, ella fue calificada como que no era un riesgo para el banco. Estas son las situaciones en las que nosotros tenemos que lidiar todos los días desde el fraude, desde el SER. Tenemos analistas haciendo créditos informales y cuando no pueden, pues invitan a los clientes a que se unan a pirámides. Tuvimos un caso de 2 personas hablando de pertenecer a una pirámide donde iban a recibir, póngale, 15 veces lo invertido. Y esa acción de tener esa pirámide era para lavar dinero. Esas son las situaciones en las que nosotros actuamos proactivamente.
llegamos antes de que ese riesgo se materializara, dado que en esta compañía las dos personas que estaban hablando manejaban muchos recursos económicos, mucho dinero. Hemos tenido situaciones donde las presiones de las personas son imaginables, donde nunca cometieron fraude, pero aquí es donde yo abro la conversación acerca de esos riesgos que no están mapeados, que la organización ni se imagina. Durante la pandemia, un señor que era vigilante en una corporación muy grande con unas instalaciones físicas bastante grandes, tuvo problemas económicos, tuvo una tragedia familiar impresionante y este señor le estaba rogando a recursos humanos que le ayudara con el tema de las cesantías, la prima. O sea, el señor tenía una situación económica bastante mal por toda su tragedia familiar. Cuando nosotros llegamos con nuestra metodología, detectamos que el señor ya había mandado 3 correos electrónicos a recursos humanos y nunca fueron contestados. Y nosotros, cuando hicimos el análisis de riesgos, nos dimos cuenta que el señor era el portero de unas instalaciones gigantes y siempre le dijimos a la compañía, él no tenía necesidad de pedirle a ustedes dinero. La compañía está situada en un área en un corredor, digámoslo, criminal. Infortunadamente, alrededor de las instalaciones de la compañía hay ciertos movimientos de grupos al margen de la ley y cualquiera de esas personas le puede decir a este señor portero, vigilante, necesito meter droga, necesito meter un secuestrado aquí, y el señor en medio del desespero lo puede hacer. Esos son los tipos de riesgos que a veces no imaginamos solo porque alguien en recursos humanos no fue capaz de darle una respuesta rápida al señor. Obviamente el señor nunca lo hizo, o sea, nunca, simplemente nosotros mapeamos el riesgo, pero sí encontramos dentro, cuando hicimos todo el manejo de la metodología, de que el señor tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Las falsas denuncias ante las autoridades. 2 personas en una oportunidad estaban conversando. Una le dice a la otra, tengo un examen hoy, no estudié porque me fui de fiesta el fin de semana. Y la otra le dice, no te preocupes, ve a la página web de la Policía Nacional y creas una denuncia falsa y antes de darle enviar, la imprimes, se la muestras al profesor y no va a pasar nada. Te van a emplear el tiempo para presentar el examen. Le dices que te atracaron. ¿La empresa está cometiendo fraude contra la empresa? No. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de contexto y la correlación de eventos, nos damos cuenta de que una de esas personas trabaja en el área de compras y la otra trabaja en tesorería. Es decir, hay una que le puede decir a la otra, yo creo una empresa pantalla y usted me paga. Esos son los riesgos que las organizaciones no tienen mapeados y que no entienden solo hasta que encuentran cómo el lenguaje natural se puede utilizar con este tipo de metodologías. Obviamente los descuadres de caja menor, los descuadres de caja, la gente que utiliza las cajas menores y el dinero de las bases de los POS para sus pagos personales, sus gastos personales. El ejemplo que puse hace un ratito, y un piloto tratando de buscar una licencia falsa para no presentar los exámenes de recertificación porque está muy asustado. Un piloto. Un caso muy interesante donde nos dimos cuenta cómo un gerente de una compañía tiene a su cargo, vamos a decir, 100 cabezas de ganado costoso, y creó una compañía para su beneficio. Entonces vamos a pensar que cada vaca, cada cabeza de ganado vale 200 millones de pesos, un ejemplo. Él las descarta, dice que el animalito se le quebró una pierna, que se le cayó cualquier cosa, entonces la baja del inventario y la pone en la compañía y la compra él mismo en 20,000 pesos. Eso lo descubrimos nosotros con nuestra metodología. Y no solamente son
cabezas de ganado muy costosos. Estamos hablando también de caballos. La toxicidad en las compañías es rampante. Yo no sé si ustedes tienen la oportunidad de escuchar. A partir de hoy, yo los invito a que escuchen, que abran sus 5 sentidos y pongan como radares en su cabeza para que escuchen cómo habla la gente y cómo se expresa. La toxicidad en las organizaciones es rampante a tal punto que nos dimos a la tarea de crear un módulo de toxicidad de clima laboral, donde la gente se insulta, donde la gente habla mal de las otras personas, donde la gente expresa miedo por el bullying, donde la gente expresa los deseos de irse, pero como tienen presiones económicas no lo hacen. Y adivinen qué, todo esto es un caldo de cultivo para que la gente cometa actos deshonestos. Ese es el problema. Es que el problema no es que te roben, el problema no es que haya corrupción, el problema es que cuando la gente tiene tantas presiones y está incómoda, está molesta, está sufriendo de bullying, de acoso laboral, de acoso sexual, eso se vuelve, es abrir la caja de Pandora para que la gente cometa actos deshonestos. Y obviamente el tema de robo de inventarios pues es como muy común, pero cuando ya uno se da cuenta que hay unos inventarios que, cómo se roban la turbina de un avión y dónde se va a vender, ya encontramos que es que no es solamente que se te roben una camiseta de un almacén, sino elementos que tienen una marca a nivel global, o sea, están registrados con un número a nivel global y uno dice, ¿cómo lo van a vender? Eso es lo que estamos lidiando hoy en día. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en las organizaciones. Entonces, mi conclusión es, nosotros tenemos que ser abiertos a las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que salirnos del molde, ser escépticos, pensar lo impensable, prender el switch del escepticismo y entender que no todos podemos ser cuadrados. Yo sé que por la técnica que nos enseñaron, porque nosotros trabajamos con números, porque nosotros siempre necesitamos probar, o sea, estar seguros de que ese método científico nos funciona. Hoy yo les hago un llamado a que seamos abiertos a lo que está pasando con la humanidad que está cerquita de nosotros y a ir un poquito más allá. A pensar de manera holística. Nuestra metodología ha sido creada de manera holística para entender las organizaciones, para entender nosotros cómo trabajamos en el área financiera, pero también es cómo traer el capital humano que sí está alineado a nosotros y cómo luchar, aunque no me gusta esa palabra luchar, pero cómo nosotros podemos anticiparnos a los actos deshonestos, a las conductas criminales y no llegar a patear los muertos. Carlos, me gustaría saber si tenemos preguntas. Doctor Zuluaga. Doctora Marta, ¿cómo le parece que es yo escucho todas las conferencias y esta la escuché permanente, yo creo que no me perdí ninguna palabra, Okay, porque tiene un tono muy bien logrado y un discurso muy coherente, muy fino. Gracias. Yo creo que ustedes al paso que van a llegar a estar hablando de fraude en las criptomonedas, en NFT, en metaverso. Y entonces, yo estoy casi seguro de que hacia allá, ese camino, según lo veo, no lo han recorrido, pero seguramente ya están entrando en ese aspecto, ¿o no? Sí, nosotros tenemos la capacidad de entrar a las organizaciones, atacar estos actos deshonestos de cualquier manera. Muchas veces nos preguntan, una de las preguntas más comunes que nos hacen es si tenemos frases muy específicas para ciertos casos. Nosotros tenemos mapeados todos los departamentos de las organizaciones, incluyendo trading, oil y gas, y
tenemos también de la parte de energía, es decir, nosotros somos muy amplios y específicos, pero también le decimos a la gente, mire, la gente cuando va a robar, roba muy parecido. No, no Ah, es bueno, que, no es que tengan cierta peculiaridad, no. Lo que nosotros hacemos es crear todas las librerías de expresiones de cómo la gente habla, pero cuando las personas ejecutan un fraude, ejecutan un acto de corrupción, generalmente lo hacen de la misma manera. Es una tendencia, pero somos abiertos, por ejemplo, al tema de las criptomonedas. Sabemos que es un boom, sabemos que se está ampliando la base de personas que más aceptan las criptomonedas, que lo ven como una inversión. Entonces, sí, no, claro, nosotros también lo tenemos en el radar. Hace parte también de nuestra metodología. tengo una pregunta, doctora Marta. ¿A ustedes por qué no lo llama la DIAN o la UGPP? O no sé si las habrán llamado, porque la verdad es que uno digo, allí es Ay, donde doctor se Zuluaga. necesita, allí es donde necesita la doctora Marta y su grupo. Bueno, yo ahorita que estaba conversando con Carlos y José, yo les decía, nadie es profeta en su propia tierra. Em, yo sé que en algún momento vamos a recibir la invitación, yo sé que sí. Mientras tanto, seguimos trabajando con la industria privada. Es un tema, vamos a ser muy claros para todos. Hablar de fraude es como hablar de la cosa fea de la casa, ¿ok? Cuando uno habla de fraude, y por eso yo le digo fraude al desnudo, porque a mí no me da pena hablar del tema, pero cuando uno le dice a un empresario, ¿y a vos cuánto te robaron este año? El empresario dice, oigan, a esta a mí no me roban, ¿cómo se te ocurre? Es más, a uno lo buscan para investigar y a uno le dicen, es que tengo un problemita en el inventario. Nunca te dicen, se cometió fraude. Entonces es un tema que es incómodo abordarlo porque la gente no lo asume. Y de hecho les voy a hacer un ejercicio que ojalá ustedes lo pongan en práctica. ¿Cuántas personas de ustedes son accionistas de compañías? Vamos a suponer que 10 o 15. ¿Cuántos de ustedes van a la asamblea anual de accionistas? Vamos a pensar que todos van. ¿Y cuántos de ustedes preguntan cuánto es el valor de los fraudes que se cometieron el año pasado? ¿Y qué les van a decir? No. ¿Cuántos de nosotros como contadores, porque yo soy contadora en Colombia, cuando hubo fraudes, nosotros lo poníamos en otros egresos, en otros gastos, mirábamos cómo se llevaba eso en una provisión? No decíamos, no había una partida, o al menos en mi caso, donde dijeran en las 53 fraudes y que a los accionistas o dueños de la organización se les hiciera un indicador de fraudes en la organización. No, no, eso es pisar un callo doloroso, da vergüenza, ¿cierto? Entonces, por eso en las organizaciones hay que hablarlo como es y tener el coraje de decir, vea Marta, sí, a mí el año pasado me robaron 1.000 millones de pesos en inventario y yo ya estoy cansada de esta situación, ayúdeme, listo. Pero es enfrentarlo. Además, porque es disuasivo. Cuando una organización se planta y dice, aquí no aceptamos conductas deshonestas, aquí todo el que cometa fraude se denuncia, aquí, o sea, se crean esas políticas tan estrictas, el perpetrador se va, salen como los insectos rastreros, se van, y los que quedan dicen, aquí no justifica uno meterse en un acto ilegal. Es disuasivo. Una pregunta, doctora Marta. Señor. Usted habla de mapa de color. Yo lo he oído mucho. Es en el fútbol, en donde le muestran, miren, el jugador, el mapa de calor, y le muestran a uno la fotografía de las veces que el jugador cogió el balón, lo pasó, etcétera. Para ustedes, es cómo se logra ese mapa de calor en una empresa o en una investigación. Sí, nosotros lo que hacemos es todo con analítica, inteligencia artificial, y nosotros somos capaces de detectar cuando una persona está propensa o proclive a cometer un acto deshonesto, y lo hacemos a través de scores, como de calificaciones. Entonces uno dice, Pedro Pérez, ojalá no haya ningún Pedro Pérez en la conferencia.
Y diga, Pedro Pérez está como en un 98%. Ah, pero Margarita Álvarez está en un 17%. Y es porque nosotros fuimos capaces de coger el análisis de sentimientos, o sea, la inteligencia artificial tiene varias ramas. Entonces, una de las ramas que nosotros cogimos fue el lenguaje natural, le sumamos el análisis de sentimientos, todos son modelos matemáticos, y ya por cada persona, eso se llama un endpoint, por cada persona fuimos capaces de darle una calificación de acuerdo a cómo se ven las expresiones que nosotros podemos leer. Entonces, es muy fácil hacerlo a través de modelos matemáticos y estadísticos. Y también tenemos unas gráficas que nos van diciendo cómo se va moviendo la persona en los vértices de la geometría del fraude. Marta, ¿cómo y cuándo tiene conciencia la empresa que es necesario pedir un servicio como el que ustedes prestan? Cuando se cansaron de perder plata. No, pero si están afirmando que no les ha pasado nada, Sí. entonces... No, vea, si vamos a ser proactivos, generalmente el cliente tiene un dolor. Generalmente las organizaciones tienen un dolor y dicen, ya no más. No nos vamos a dejar de sangrar. El equipo de investigaciones no ha podido encontrar lo que está pasando. O el equipo de auditores no está preparado. Sabemos muy bien que a nivel de auditoría nosotros no estamos en obligación de encontrar fraudes, pero sí estamos obligados a leer y a entender las banderas rojas. Entonces, cuando en la empresa no tiene el personal suficiente para atacar el problema, buscan ya servicios más especializados donde pues llegamos a ese punto. Sin embargo, nosotros tenemos empresas donde todo este tema de crear valor, que va más allá de un tema financiero, dicen, venga, yo no voy a esperar a que a mí me pase algo, que yo entre en una tragedia. ¿Cómo podemos adelantarnos a una situación? Entonces, es ahí donde nos dicen, yo quiero conocer de Fraud Explorer, yo quiero la implementación de toda la metodología, que es una metodología holística, y yo quiero su acompañamiento. Y ahí es donde, por ejemplo, encontramos las corporaciones tóxicas, donde puede que no haya fraude en ese momento, pero ahí viene caminando una toxicidad que crece y nosotros le decimos al cliente, le mostramos qué tiene que hacer, dónde tiene que trabajar y se ayuda, se genera a las soluciones para esa organización. Carlos, ¿tiene alguna pregunta usted allí? Sí, doctor, yo tengo otra. Una inquietud. O sea, en toda empresa siempre se ha hablado de estos delitos de cuello blanco que llaman. Sí. Quiero saber si el que va a cometer el delito de cuello blanco versus el empleado raso, por así llamarlo, ¿tienen las mismas características? No. ¿O se pueden diferenciar en algo? No, son totalmente opuestos. Y gracias por la pregunta. Después podemos hacer una conferencia más ampliada de ese tema, pero le voy a responder ya mismo. El fraude de cuello blanco y el fraude de cuello azul operan muy distinto, ¿ok? Una persona, o sea, entre más alto el cargo, más educada la persona y más años en la organización, el impacto de las pérdidas es muchísimo mayor. Entonces ahí hablamos de fraude de cuello blanco. Es decir, el CEO de la compañía, el gerente general, miembros de junta directiva, que son los más educados, llevan más tiempo en la organización, conocen más la organización. Cuando ellos cometen fraude posiblemente 1 o 2 veces, o sea, la frecuencia es menor, pero el impacto de las pérdidas es garrafal. Mientras que en el fraude de cuello azul o rosado, son personas que están en mandos medios, no tienen necesariamente una condición académica muy alta o no llevan tanto tiempo en la organización y allí se comete fraude mucho más veces, la frecuencia es mayor,
pero el impacto de las pérdidas es menor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las cifras que nos da ACFE y las demás organizaciones globales, nos dicen, el promedio de las pérdidas de fraude de cuello blanco fueron, por ejemplo, de $1 millón, mientras que el promedio de las pérdidas de las compañías que hicieron parte del estudio de ACFE fueron de fraude de cuello azul fueron de $100.000, el impacto económico. Entonces, ahí hay varias diferencias de cómo opera. Ahora, el fraude de cuello blanco es más enfocado al tema de la malversación de los estados financieros, los entramados empresariales y el ocultamiento de la información. El fraude de cuello azul, cuello rosado y el abuso corporativo está muy dado en el tema logístico, subfacturación, inventarios, tienen unos conceptos más operacionales, más de logística. Otra cosa que quiero aclarar es, cuando nosotros hablamos del impacto real del fraude, es porque la gente dice, eso fue un fraude chiquito, no le pare bolas, eso fueron 100.000 pesitos. Pero si fue el fraude de una entidad importante, ese fraude fue grande. No. Fraude es fraude. Abuso es abuso. Lo que se cuantifica o lo que se mide es el impacto material de ese fraude, que fueron 100.000 pesos o fue $1 millón, ¿ok? Pero el fraude es fraude. Es fraude cuando una persona está usando la caja menor de la organización. Eso es fraude. Y es fraude cuando la junta directiva está tapando un rollo que tiene en contabilidad con los estados financieros. Ambos son fraude. Pero el impacto económico de los dos difiere, ¿ok? Marta, ¿ustedes prestan el servicio de análisis de data? Me llamó la atención fue porque usted habló de que más o menos el 25% de la data es estructurada y el otro 75% son datos no estructurados. Sí. ¿Ustedes prestan ese tipo de servicio? Lo que nosotros hacemos, doctor Zuluaga, Para es llevarlo a inteligencia artificial. Sí. Usamos la metodología, se implementa, y lo que hace la metodología o de Fraud Explorer es trabajar solo en los datos no estructurados. Y entonces todo lo que se hace con los datos no estructurados, nosotros lo usamos. Y les voy a explicar cómo funciona. Una vez se hace la implementación de la metodología de Fraud Explorer, que es el corazón de lo que nosotros hacemos, captura lo que la persona está escribiendo o lo que está diciendo a través de una planta telefónica VoIP. ¿Okay? Y si esa conversación o parte de esa conversación o una de esas expresiones hace match con la librería de expresiones que nosotros tenemos, que va más allá de 80.000 expresiones, nosotros podemos ver un pedacito de esa conversación. Entonces nosotros vemos cuándo, en qué momento, quién y en qué aplicación. Y todo esto se hace a nivel corporativo, en los dispositivos corporativos de la organización, nunca a nivel personal. Entonces, nosotros vemos dónde se disparó. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a Carlos en un chat en Teams, Carlos, esconda eso para que los auditores no lo vean. Hay 2 alertas para mí. Entonces, mi sistema inmediatamente me crea una alerta y me dice, Marta y Carlos están conversando y esto fue lo que sucedió. Aquí se disparó la alerta. Entonces, yo a mi cliente, vamos a suponer el cliente es el doctor Zuluaga, le digo, doctor Zuluaga, que hay una alerta, usted tiene que investigar qué está pasando, porque yo no tengo acceso a su información. Yo solamente veo cuando mis alertas hacen match con mi librería. Entonces, el doctor Zuluaga hace 2 cosas que nosotros siempre recomendamos. Un análisis de contexto y una correlación de eventos, que también le ayudamos a hacerla. Pero yo no tengo acceso a la información de la compañía. Yo solo veo el pedacito donde eso se disparó, donde hizo ya el clic con lo que yo tengo. Entonces, nosotros hemos encontrado situaciones de todos los colores, índoles, donde la gente se expresa con respecto a la geometría del fraude de una manera muy peculiar. Y tenemos la capacidad de tener el español de 24 países, porque en Costa Rica, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, todos hablamos tenemos una jerga diferente y lo tenemos igualmente en
en inglés y actualmente lo estamos implementando con inglés británico. Entonces, eso nos ayuda a tener analizar esa riqueza que usted me dice informativa de los datos no estructurados permanentemente. Yo observo en esta intervención, doctora Marta, que usted integra las vivencias, situaciones o hechos de los auditores, los Sí. revisores fiscales, los que hemos sido contralores. Es decir, de ahí el por qué estuve tan atento. Dije yo, pues a mí me parece que eso todo lo ha vivido uno Sí. en su trayectoria profesional, más aún cuando uno ya tiene más edad de los otros, que los otros. Entonces, me parece bien interesante precisamente por eso. Doctor Zuluaga, cada que hay un escándalo financiero en cualquier parte del mundo, no solo en Latinoamérica, ¿qué es lo primero que sale en los periódicos? ¿Y dónde estaban los auditores? Y si es en Colombia, ¿y dónde estaba el revisor fiscal? Porque aparte que hay un amarillismo, o sea, yo amo los periodistas porque me parece fascinante lo que hacen, especialmente los que destapan todos estos escándalos, pero también hay una ignorancia en el tema de lo que es el alcance y el enfoque de lo que nosotros hacemos. Entonces, hay un problema se cayó una compañía que hizo, ¿y dónde estaba el auditor? Y entonces tiene que salir la Big Four a explicar qué pasó. Pues, a eso voy yo. Nosotros podemos ser proactivos, empecemos hoy con esta conferencia, generar estos espacios y empezar a escuchar cómo la gente se expresa, cómo la gente escribe, aún sin tener la metodología. Si ya quieren tener la metodología, nos cuentan, pero es ser abiertos a que el ser humano todo el tiempo está mandando información. Y nosotros podemos ser proactivos, no lleguemos a patear los muertos. Y nos pasa con los auditores, con todos los que trabajamos en esta área, doctor Zuluaga, somos administradores de riesgos. Todos. Porque todos estamos trabajando con riesgos. Si somos contadores, el riesgo en los estados financieros. Si estamos solamente haciendo la parte de impuestos, todo el tema de impuestos. Los auditores, con mayor razón. Entonces, siempre tenemos esa relación con la administración del riesgo y debemos ser conscientes de ello. Muchas gracias, doctora Marta. Muy interesante el tema. Carlos, tenga en cuenta la oferta que ella hizo, la propuesta de mirar en casos de cuello blanco versus los de cuello azul o rosado. Me parece muy interesante, aunque observé que tiene temas tan interesantes como cuando habla del fraude de retail, de defraudación fiscal, de tráfico de personas, del costo oculto del fraude, en los estados financieros, las conductas también deshonestas y una serie de temas, todos muy interesantes. Cuando necesiten, cuenten conmigo. Hablemos de esto de frente. Que esto sea una comunidad que no le pena hablar de fraude y lo otro es, puede que el problema que yo tenga hoy, ya Carlos lo superó. Pero como a mí me da pena preguntarle a Carlos, los adultos tenemos dos problemas. Somos súper egoístas para hacer las cosas y en general. Y cuando tenemos un problema, no le vamos a preguntar al otro. Seguimos patinando en el mismo problema. Esto se vuelve una misión social para todos, Carlos, doctor Zuluaga, y es, si usted ya resolvió el problema, ¿por qué no nos cuenta? Si yo tengo un problema, yo puedo buscar en la comunidad quién lo ha resuelto y cómo. Que esto se vuelva un networking donde entre todos podemos ayudarnos. No que es que hay alguien que sabe más y no nos quiere contar. No, todos sabemos mucho, pero sabemos cosas distintas. ¿Cómo integramos todo esto junto? Hagamos algo. O sea, las personas que me conocen en Latinoamérica saben que hay que hacer webinars. Expliquémosle a la gente qué deben hacer. Y hay una infinidad de temas que se presentan en las organizaciones que a veces uno hace el clic, termina la conferencia y tiene un mensaje. Usted me puede ayudar en esto. Imagínese que eso que usted dijo me está pasando. Yo creo que aquí estamos frente al análisis de efectos frente al bien común. Sí. Es decir, que ese estudio es necesario porque constituye un entrar en la visión de lo que es el bien común, que es
de alto interés y es sobre el cual tenemos que estar los contadores públicos precisamente. Muchas gracias, doctora Marta. Muy bien. A todos, muchas gracias, doctor Zuluaga, por esta invitación. Carlos, José, ojalá que no sea la última. Aquí estoy para la comunidad latinoamericana, la comunidad latinoamericana, la comunidad colombiana de contadores, auditores, revisores, incluso abogados que también llegan con ciertos temas de administración de riesgos. Nosotros somos NF, felizmente colombianos, explorando mercados por fuera. Los invito a que chequen nuestras páginas, nos busquen en LinkedIn y las personas conocen mis redes sociales, me buscan como Marta Cadavid y en lo que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Esto es de compartir conocimiento y si alguien se necesita de nosotros, cuente con nosotros. A mí me interesa mucho tanto que yo el día 25 de marzo, de una vez le anticipo, yo cumplo 2 años con estas conferencias que hacemos a las 9 y a las 11, de las cuales más o menos esa fecha completamos 866 vía Zoom que y que están en las redes, disponibles, gratuitas, con la colaboración de ustedes que también lo hicieron en forma gratuita. De manera que a mí me gustaría, Carlos, que para ese día tuviéramos a la doctora Marta, porque si es posible, porque me encanta el tema, me parece muy bien logrado y sería un hit tenerlo en ese día, porque para mí es especial, porque ese mismo día salió el decreto que legislaba sobre la pandemia en Colombia, para que iniciáramos a quedarnos en nuestras casas. Listo, ¿no? Cuenten conmigo. Bueno, gracias, doctora. A ustedes y recuerden compartir la información. Alguien la está necesitando. Bueno, gracias a todos. Ok. Bueno, muy amable. Marta, pues muchas gracias por haber estado en este espacio de conferencia de Actualícese. Un cordial agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron hoy a través de nuestras redes sociales. De antemano, una invitación para que el próximo martes 15 de marzo se conecten de nuevo con este espacio. Estará con nosotros el doctor Félix David Romero con el tema aspectos a tener en cuenta para realizar asambleas en copropiedades. Nos reencontraremos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, chao.